Es para Dios. Somos amados por Dios. Y esta noche el título de la enseñanza se llama No temas. No temas. Y en primer lugar, no debemos temer porque Dios cuida de mí. Dígalo en primer lugar. No debo temer porque ¿qué? Porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de ti. Una de las razones fundamentales de no temer es porque Dios cuida de nosotros. Y es un mandato. Automáticamente en el capítulo 43, versículo 1, le dice: no tengas miedo, porque he pagado rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. No tener miedo. ¿Y por qué no tener miedo? Le podría llegar a preguntar el pueblo de Israel. Pues porque Dios estaba con ellos en medio del exilio. Por eso no deberían tener miedo, porque Dios los iba a acompañar, porque Dios los iba a sostener. Uno de los que entendió claramente no tener miedo en medio del exilio, Daniel. Daniel en medio del exilio, lo van a decir, lo vamos a quemar. Y dice, no importa, yo confío en Dios. Si me saca, bien. Y si no, también. Porque yo solamente adoraré a un único Dios verdadero. Y hay una convicción de no temer, es cuando confiamos plenamente en Dios. El no temor es un mandato acompañado de una promesa. Por circunstancias externas, el pueblo de Judá tenía motivos para temer al ejército de Babilonia y al exilio. Dios los guía a ver más allá de una circunstancia que ellos podrían estar viendo. También, ¿qué hace Dios con ellos? Le dice, Dios es su redentor. Dios ha pagado un rescate por ellos. Y no solamente una vez, muchas veces Dios pagó rescate por ellos. Le recuerda a los egipcios, le recuerda con los filisteos, las guerras con los filisteos. Le recuerda cómo Dios en medio de ellos, el caminar, el trasegar, les ha acompañado y los ha cuidado. Y así mismo Dios está en medio de nosotros, cuidándonos. Ahora, mire la expresión tan linda que hace: porque yo te he llamado por tu nombre. Qué lindo es cuando alguien le llama a uno por su nombre, ¿no? Es lindo. Y cuando uno tiene nombres más lindos, pues mejor. Mauricio, ¿no? Nombre lindo. Pero qué bonito cuando le llaman a uno por su nombre. ¿Saben por qué es bonito? ¿Por qué es lindo? Porque pareciera que cuando uno le llaman por su nombre, uno como que le importa a esa persona. Y así mismo Dios hace con el pueblo de Israel. Le ha llamado por su nombre. Dios fue el mismo que le puso el nombre al pueblo. Así Dios lo ha hecho año tras año, momento tras momento, y lo ha dicho: eres mío. Dios es doblemente dueño de su pueblo. Primero, porque ha sido su creador. Pero en segundo lugar, porque ha sido su redentor. Es un privilegio que nosotros podamos decir eso. Dios nos ha creado, pero también Dios nos ha redimido. Qué privilegio el que podamos llegar a tener. Y termina con el versículo 2, que es creo que es una canción que a veces hemos cantado. Cuando pases por las aguas profundas, ¿qué dice el texto? Yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, ¿qué pasará? No te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, ¿qué pasará? Y las llamas no te consumirán. Qué promesa que hace Dios con ese pueblo. No se van a ahogar, yo los voy a sacar. No se van a quemar, yo los voy a cuidar. Qué privilegio el que podamos decir a ello. Y saben, Dios nunca les prometió lo siguiente: ustedes nunca van a pasar por una prueba, sino que cuando pasen por la prueba del agua, yo voy a estar ahí. No se van a ahogar. Cuando pasen por el fuego, no se van a quemar. Ese es nuestro Dios. No nos prometen cosas que no van a suceder, sino que nos va a cuidar. Ahora, hay una pregunta a hacernos en esta noche. ¿Quién te creó? Dios es el que te ha creado. Dios te ha diseñado. ¿Saben?
A mí me encanta ver a mamitas embarazadas, porque es que aún desde el vientre de nuestra madre Dios nos ha pensado, Dios nos ha diseñado. Por eso no podemos nunca apoyar el aborto, porque Dios nos pensó desde ese vientre, desde ese embrión. Todo lo que hay en medio de eso, Dios ha pensado en ti y Dios ha pensado en mí. Y esta no era el único momento donde el pueblo continuamente se quejaba. Dios se ha olvidado de nosotros. Dios ya no nos ama tanto como decía que nos amaba. Cuando usted lee en el capítulo 49, versículo 15 y 16, dice así: Dios respondió: Jerusalén, ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Y aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Siempre tengo presente tus murallas. Dios les hace esa analogía. Si una madre no se olvida de sus hijos, ¿cómo yo me voy a olvidar de ustedes? Si una madre siempre ha estado pendiente de ustedes, ¿cómo yo no me voy a olvidar de ustedes? Dios es ese cuidado que tiene con los mismos. Fue el mismo Dios que los rescató de la esclavitud. Fue el mismo Señor que los cuidó. ¿Y sabe cómo también Dios ha sido redentor con usted y conmigo? Hace más de 2000 años Jesús fue a la cruz a morir por usted y por mí. Y quizás puede ser un mensaje que se repite y se repite y se repite, pero es la esencia del evangelio. Porque usted y yo no merecíamos justificación alguna, pero Jesús nos ha justificado. Jesús es el que nos ha redimido. Por Él es que tenemos redención. Y cuando pienso en todas estas cosas, en medio de las dificultades más grandes de tu vida, cuando te sientas que no puedes más, en esta noche te puedo decir: no tengas temor. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a sostener. El Señor va a tener cuidado de ti. ¿Sabes? Cuando los momentos de tristeza profundos que has tenido, Dios ha estado ahí. Dios te ha cuidado. Dios te ha protegido. Y es por una sencilla razón. Y es porque Dios nos ama tanto, 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 que tiene mucho cuidado de nosotros. ¿Cómo cuidan las abuelas a sus nietos? Pensaba yo. Hasta los alcahuetean, ¿verdad? No les dejan hacer nada. Las sopas, las compotas, bueno, todo eso, las coladas que le dan, ¿no? Para que estén gorditos y estén bonitos. Pues yo creo que el Señor es más amoroso aún que una abuela, más amoroso aún que nuestros propios padres. Y si en algún momento tú estás pasando por un momento de dificultad, de incertidumbre, te puedes sentir como el pueblo de Israel, sin ningún tipo de salida en medio de Babilonia. Hoy Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. En medio de la dificultad, no temas, yo estoy contigo. Siente que te vas a quemar literalmente, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Y ese es nuestro Dios, aquel que nos cuida. En segundo lugar, no debo tener temor, porque para nosotros, para Dios, somos de gran estima. Versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4. Dice la palabra: pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Y la segunda razón para no tener temor es que somos de gran estima para el mismo Dios. Nos ama inmensamente y nos conecta de una manera especial con Él. Acá hay una analogía que Dios utiliza, o que el profeta utiliza, y la expresión de yo di a Egipto, a Etiopía, a Seba por ti. Hay varios pensamientos frente a esto. Uno de ellos es que tiene que ver con una simbología de la riqueza de estos pueblos y cómo Dios entrega a esos pueblos para liberar a Israel. Otros
otra expresión, es cuando el rey Ciro, a través del reinado persa, toma cautivo también ahora Babilonia. El reinado persa tiene otras políticas de Estado, no les gustaba encerrar a la gente, es decir, al pueblo de Israel, por eso le da libertad al pueblo, pero a cambio de eso otros pueblos son tomados, y entre ellos Egipto es uno de los pueblos que es tomado. Y es un simbolismo de cómo Dios también entrega a otros pueblos, Dios cómo usa las naciones de la tierra para rescatar también a su propio pueblo. El pueblo de Israel, a pesar de su pecado, Dios en su misericordia los sigue exaltando, porque la nación todavía le pertenecía al Señor y Él no la quería dejar ir. Y hay gente que se atreve a decir que la relación de Dios con el pueblo de Israel era una relación tóxica, que a veces venía y volvía, a veces venía y venía. Pero saben, realmente no era una relación tóxica, era una relación de misericordia y de amor, de continuas oportunidades. Y se parece tanto a nuestra relación con Dios, una relación de continuas oportunidades, una relación donde quizás nos alejamos, pero Dios está ahí. Y me encanta cómo el profeta Oseas hace una alusión y dice: y con las cuerdas de amor yo las acerqué. Esas cuerdas de amor, Jesús cada día nos va acercando a Él para darnos su mensaje. Para nosotros, o para Dios, sus ojos son de gran estima hacia nosotros. Y en primer lugar, esa gran estima tiene que ver con algo, y es con identidad. Dios nos ha dado una identidad. La identidad responde a la pregunta: ¿quién soy yo? Y si usted le preguntan continuamente quién es usted, responda en el nombre de Jesús: yo soy un hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos hijos amados por Dios, hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, porque cuando le reconocemos a Él, dice Juan, seremos llamados hijos de Dios. Y cuando pensamos en esto, tenemos en nuestra nación y en toda Latinoamérica un gran problema, y es un problema de salud mental. Las personas no saben quién son, y entre eso nos podemos a veces incluir a nosotros. Como no sabemos quiénes somos, nos crea un problema, y el problema es el siguiente: no sé quién soy, por lo tanto, ¿para qué vivir? Y una de las razones grandes que tenemos en la juventud y problemas de depresión y demás es por una falta de identidad. Y el mundo jamás le podrá entregar una identidad a alguien, porque todo es muy pasajero, todo es muy rápido. Yo recuerdo hace 15, 17 años en mi colegio estaba en moda los emos. Y ellos creían tener una identidad. Y la identidad se basaba en estar depresivos y en cortarse. Y se volvió una cultura, y se volvió algo. Pero cuando se cortaban se daban cuenta que nada tenía sentido. Y eso es algo preocupante, que en lo cual mi generación y la generación que viene va a sufrir aún más. Pero saben, hoy nos queda un reto, y es enseñarle a nuestra generación, en la generación que viene, que son hijos de Dios cuando le reconocemos a Él. En Él, es en Jesucristo que realmente tenemos una verdadera identidad. Muchos tienen baja autoestima, y entre esos yo me he incluido muchas veces. Me siento mal, me siento como un gusanito, no vale la pena muchas cosas, pero es recordar cuánto nos ama Dios, cómo nos estima Dios, cómo Dios mismo dice de nosotros: porque eres precioso para mí. Es recordar nuestro valor en Jesús, no el valor hacia unas personas, sino el valor que tenemos en Jesucristo. Es ese amor genuino que Él ha dado por nosotros. Mire cómo dice la TLA ese mismo versículo, dice: Israel, yo te amo y tú vales mucho para mí.
Y a veces Satanás también quiere en medio de nosotros quitarnos nuestra identidad, hacernos sentir que realmente nosotros no valemos nada. ¿Y por qué no pensar en vicios y demás cosas que llenen nuestra ego o nuestras cosas? Y Satanás está ahí atormentando a nosotros. Pero así el mismo Jesús respondió, Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús. ¿Cómo la combatió? Primero, con la palabra. Si hay algo que nos da identidad, es la palabra de Dios. Segundo, reconocer que soy hijo de Dios. Él reconoció eso. Y tercero, teniendo autoridad que nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros. Así podemos llegar a combatir toda cosa que quizás Satanás a veces viene para atormentarnos. Y en tercer lugar, no debo tener temor, porque Dios nos recuerda sus promesas. Y ese me encanta el versículo 5 de aquí. Dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y va una promesa: te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur: traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo aquel que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Acá Dios le recuerda que es Él mismo fue el que los formó. Él mismo fue el que los mandó a llamar. Él mismo fue el que los reconoció. Y le dice, vayan del oriente al occidente y también del sur al norte, y mándalos a llamar a aquellos que han reconocido. Pero hay una expresión que el profeta utiliza. ¿Para qué? Y dice así: traigan a todo aquel que todo me reconoce como su Dios, porque yo los he creado. ¿Pero para qué los he creado? Para su gloria. Para eso les está recordando. Este pueblo es santo. Este pueblo fue apartado, porque yo soy un Dios santo. Porque es el Dios que se debe llevar la gloria. Si hay algo que le molestó tanto a Dios en la época de Isaías, fue la idolatría. Que lo compararan con otros dioses pequeños. Y que muchos que creían en Él, ahora creían en esos dioses pequeños. Y por eso también su ira pudo haber llegado. Si no tenemos un creador, entonces no tenemos un propósito. Pero como Dios nos ha creado, nos hizo con un propósito. Si no tenemos un creador, definitivamente no tendríamos un propósito. Pero ¿cuántos de los que están acá creen que Dios nos ha creado? ¿Amén? Dios nos ha creado, Dios nos ha diseñado. Pero nos ha diseñado no solamente para que usted respire y ya, sino para que todo lo que usted haga, todo lo que usted piense, glorifique su nombre, lo exalte continuamente. Ese es el propósito con el cual Dios nos ha creado, Dios nos ha diseñado, Dios ha pensado definitivamente en nosotros. Cuando confiamos en Él, podemos estar seguros y descansar creyendo que Dios se va a encargar de todo. Dios se va a encargar de todo. Dios es el que nos va a sostener. Necesitamos pensar un poco frente a cómo le estamos dando la gloria a Dios. La gloria a Dios no solamente tiene que ver con una simbología de alabar, de adorar, de alzar las manos, sino que tu vida y mi vida glorifican al Señor. En tu trabajo donde tú estás, en el colegio donde tú estás, en la universidad donde tú estás, que todo lo que respire alabe a Jehová, que todo lo que hagamos honre a Dios, que pensemos en eso, que todo lo que hagamos definitivamente honre a Dios. Hay algunas aplicaciones frente al temor. Y saben, cuando oraba al Señor le decía
¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos reflexionar sobre esto? Algunos de los que están acá y los que nos están escuchando también por redes sociales pueden sentir temor respecto a la situación de sus hijos. Pero el Señor hoy te dice: tú y tu casa servirán al Señor. Hoy quizá la situación la puedes estar viendo dentro del exilio, pero mañana será mejor. Y no es de una teología de la prosperidad, sino de una teología de que enseña la palabra y la confianza que podamos llegar a tener. Tú y tu casa vamos a servir al Señor. Tú y tus generaciones vamos a servir al Señor. Ese es el anhelo que yo tengo en mi corazón, que mi generación, y ojalá cuando yo esté ya viejito, le sirvan al Señor, porque ha sido una promesa dada por Él. También, ¿qué temor tenemos cuando arrancamos un proyecto o cuando estamos pensando en un proyecto? Hay miedo, hay susto, pero quiero decirte algo, que si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Si es parte del propósito de Dios con tu vida, Dios lo va a cumplir. Si hay algo que yo puedo decir, no solamente lo he visto en la vida de mi esposa en un proyecto personal, sino lo he visto en la vida de muchos emprendedores de la iglesia, que Dios puso algo, una carga en el corazón, y Dios respaldó esa carga en el corazón, porque Dios lo que promete, lo cumple, porque así es Él, cumple sus promesas. Algunos como yo tienen el temor de cómo hago para extender el reino suyo, cómo hago para servirle al Señor. Y hoy te digo también en esta noche que al que Dios llama capacita, que al que Dios llama dará las instrucciones suficientes para que lo haga como Él quiere que lo haga. Que quizás tú dices: yo no soy el más capacitado. Dios te va a capacitar. Dios te dará las fuerzas suficientes para hacerlo de manera correcta y en el tiempo correcto. Otros, el Señor ha llamado. Y quiero decirte que frente al llamado, no nos pase lo de Jonás. Desobedezcamos a Dios y al final Dios nos va a encontrar. Yo no sé por qué uno piensa que uno se le puede esconder a Dios. Dios es tan soberano y es todopoderoso que nos está observando y nos está viendo. Si el Señor te ha llamado a servirle, hazlo. Hazlo. No te esconda más, porque Dios es el que nos va a capacitar. Cada uno de los que estamos acá hemos sido llamados con un propósito, y es honrar a Dios con nuestra vida. Esa palabra en esta noche viene para eso, para traer esperanza en medio de la desesperanza, para traer alivio en medio del caos. Eso es la promesa que Dios nos está hablando a través de Isaías capítulo 43. Hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tus generaciones, hay esperanza para la iglesia, hay esperanza para aquellos que se están drogando en medio de estos árboles. Hay esperanza también para ellos, porque la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento, rompe toda barrera y nos da una verdadera libertad. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Quiero concluir con lo siguiente, si me acompañan en el piano. Permítanme contarles la historia de una mujer valiente. Se llama, perdón mi inglés, Corrie ten Boom, holandesa, nacida en 1920 y algo. Estuvo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Ella es holandesa, formada en bases de fe cristianas, y Holanda se había declarado como un país imparcial en medio de la guerra. Pero esta mujer vio cómo muchos judíos estaban siendo masacrados, estaban siendo destruidos completamente, y ella era de una familia rica. Tenían una de las mejores relojerías de Ámsterdam de la época. Y Dios toca el corazón de esta mujer
Y la primera mujer que llega a su casa tocando la puerta es una judía embarazada. Y ella empieza a mirar las maneras cómo les va a ayudar para que no sigan siendo asesinados por los nazis. Empieza con esta, vienen personas durante 2 años, empieza también a crear unas falsas paredes para esconderlos allí y evitar que los mataran. Hasta que en algún momento fue descubierta, un mismo compatriota suyo la delata, vienen los nazis, junto con su hermana y su padre, van al campamento nazi en Holanda. Y allí, a los 10 días, muere su padre. A los 2 años después, muere su hermana. Y ella podría estar pensando como el pueblo de Israel: ¿yo qué hice? ¿Yo en qué me metí? Un caos total. Pero esta mujer dice la historia que lleva su Biblia. Y su Biblia fue lo único que generó esperanza en un campamento nazi. Cada vez que tenían la oportunidad escondidas de leer la palabra, traía esperanza de que algún día iban a ser rescatados. Algún día iban a ser liberados. Esta mujer, 2 años después, en 1944, es liberada. Lo primero que hace es su casa, la toma como una casa de restauración de familias y se vuelve una conferencista mundial. Por supuesto que en medio del campamento nazi fue tocada indebidamente por los soldados nazis. Era un campamento donde habían piojos, excremento por todos lados. La pasó muy mal, realmente la pasó muy mal. Después de que se vuelve conferencista, un día tiene la oportunidad de enseñar, digamos un día como hoy, y al final se acerca una persona. Era un alemán que se había convertido al Señor, y ese alemán había estado cuidándola a ella. Y seguramente ese alemán también la había tocado en algún momento a ella. Ella tiene que tener la gallardía de decidirlo perdonar. Y una de las respuestas que ella hace es que si Dios me perdonó a mí, yo lo voy a perdonar a Él. Y cuando uno lee la historia de esta mujer, se da cuenta que la esperanza que ella siempre tuvo fue creer en las promesas de Dios. Y hoy podemos ver a un Israel que le dieron una tierra donde no florecía nada, y se está cumpliendo la promesa del versículo 5. Llama del norte, del sur, del oriente y del occidente, y en medio de un desierto Dios ha hecho florecer. Y así mismo Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida. No sé si estás pasando por un momento de desierto, pero Dios quiere florecer en medio de ese desierto. Dios quiere cumplir el propósito contigo y conmigo, con tu familia, con mi familia. Dios lo quiere hacer. La pregunta en esta noche: ¿tú estás dispuesto a que Dios actúe? ¿Tú estás dispuesto a que Dios lo haga? ¿Tú estás dispuesto a quebrar tu corazón delante de Él y decirle: Señor, yo quiero que tú hoy hagas algo, esta noche tú hagas algo sobre nosotros?